El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día en el cual queremos traerte un mensaje como el apóstol Pablo le dijo a Tito. Le dijo, enseña la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya terminando la carta, el capítulo 2, le dice, esto habla y exhorta con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y es que la gracia de Dios es tan vital y tan importante que muchas personas, aún con 10, 20 años en el Evangelio, si no la han comprendido, no la pueden disfrutar. La gracia de Dios no es que te cohibas de todo, no que lo hagas todo. La gracia de Dios tiene con un vivir. Sí, la gracia de Dios tiene que ver con tu vivir. Tu vivir para quién, por quién y de acuerdo al que habita en tu vida. Eso es la gracia de Dios. La gracia no es otra cosa. Hoy seguiremos hablando acerca de la gracia enseña. Y nos seguimos basando en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, que es la parte central del mensaje que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia. Porque recuerda, ya hace unos días atrás, semanas, el apóstol le dirige la carta a Tito. Lo pone como ejemplo. Pero recuerda que esta carta va dirigida a ancianos, a los ancianos de la iglesia. Y le dice al anciano que debe tener las siguientes características. Le dice, sé sobrio, sé serio, sé prudente, sé sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:2. Cualidades que deben haber. Qué horrible es un hombre cristiano, pastor o no pastor, asistente a una iglesia, que hable palabras de doble sentido y que para él sea algo sano, prudente. Perdóname, la Biblia dice, sé sobrio, sé serio, sé prudente, sé santo en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego le habla al otro grupo de las ancianas. Y a las ancianas les dice también a sí mismo, o sea, ellas también entran en el grupo de ancianos, pero se les dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, habla de un decoro, de una elegancia. No es que la ropa te salve o no te salve, pero sí es el reflejo de quien habita dentro de ti. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice la Escritura. Y a su vez da una responsabilidad a las ancianas y le habla al grupo de las mujeres jóvenes. Y le dice a las ancianas que sean ejemplo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Les dice a las ancianas que enseñan a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego habla a los jóvenes y le dice a los jóvenes, sean prudentes. Luego termina con el grupo de los siervos. Y a los siervos les dice que obedezcan a sus amos, se sujeten a sus amos, que agraden a sus amos en todo, que no sean respondones, ni defraudando, mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Decíamos que la gracia, la salvación no es una doctrina, es una persona. No es una doctrina, es una persona. Y el versículo 11 y 12 lo ratifica, porque es muy clara la palabra en hablarnos. Abre tu Biblia, o por favor lee ahí en tu pantalla, Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Dios es el autor de la gracia. Ya lo vimos. Y la gracia, que es un regalo, que es una bondad, una misericordia de Dios, se manifiesta. Y no vimos que es que la gracia como don se manifiesta, sino hablamos y expusimos que esta manifestación que hay acá habla de la encarnación de Cristo. Luego dice para salvación. O sea que Cristo se encarna en el cuerpo del hombre para hacerse el Hijo del Hombre, pero a la vez para traer salvación. O sea, Dios va afirmando paso por paso de qué es la salvación. La salvación no es la licencia para pecar, perdóname, no. Tampoco es algo que se pierda, no. Porque la salvación, al ser una persona, tú la aceptas o la rechazas en tu vida. Luego vemos que ella termina la salvación, la parte de Dios, enseñando. O sea, aparte de manifestarse la persona de Jesucristo, de ser el Salvador, enseña al hombre de cómo vivir en la gracia de Dios. Si alguien no lo ha entendido, por eso vive una vida de fracaso, vive una vida maldiciente, todo lo maldice, porque no ha conocido el Evangelio, porque no se ha propuesto a escudriñar para renunciar. Cuando una persona desconoce la gracia de Dios, habla truanerías, tonterías, y no renuncia a nada porque no conoce la Escritura. Por eso pasa la parte que nos corresponde, y es que si conocemos la gracia de Dios como un regalo, como la bondad, como la misericordia de Él, en la persona del Señor Jesucristo, que me saca del estado en el cual estoy, que no puedo salir por ningún medio, y eso lo vamos a ver hoy, porque esa es la enseñanza. La enseñanza es que tú eres salvo no por el ejemplo de otro, porque mucha gente uno la ve escribiendo y por eso es testimonio, es que muchos no llegan a los pies del Señor. Error. Tú no eres salvo por el ejemplo de otro. Tú eres salvo porque necesitas salir de la enfermedad en que ha caído la raza humana, que es el pecado. Tú no eres salvo porque tu papá es salvo. Si eres el hijo, no. O el hijo no es salvo porque el papá lo es salvo. No, la salvación es personal. La necesita toda la raza humana, porque la Biblia es clara en decir que todo el pecado, toda la gente, todos los seres humanos han caído bajo pecado.
a causa de la desobediencia de Adán. Entonces, la enseñanza que da la salvación, que lo vamos a ver hoy, tampoco es a intermediarios. No existe ni la Virgen María, ni ningún santo que pueda interceder por usted, porque la gracia que es de Dios para salvación se ha manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la salvación. No es una persona. No es el intermediario. Nadie te puede llevar a la salvación si tú no recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entiéndelo. Por eso ella enseña, y cuando ella enseña, tú debes renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y cuando haces eso, puedes vivir en la tierra, en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Y estas son la faceta o los tres aspectos acerca de la formación, conformación y la transformación. La santidad se logra por medio de Cristo, pero se logra cuando tú renuncias para dejarte formar por Dios, para dejarte conformar por Él y transformar por Él. Ahora, ¿qué escribimos para las redes? Escribimos como introducción que la gracia de Dios nos enseña. La gracia tiene una voz. Es algo vivo. Vivo porque Dios lo que produce tiene vida. Y esa vida produce vida. Entonces lo que Dios quiere es darte vida. Por eso la gracia te enseña que la enfermedad de todo el ser humano, que es el pecado, que el hombre lo confunde con los síntomas, que es la buena conducta, que son sus sentimientos, que es la razón. Tú de pronto me estás oyendo y estás razonando y buscando y diciendo, pero este hombre, ¿por qué habla? No, todo eso son los síntomas, no es la enfermedad. La enfermedad es que estamos bajo pecado. La enseñanza que da la gracia es que quita Dios el pecado del ser humano a través de su gracia manifestada en la encarnación de su Hijo. El Hijo de Dios se encarna para hacerse el Hijo del hombre. El Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, el Verbo, el Yo Soy, se hace Hijo de hombre, Jesús, Jesús de Nazaret. Por lo cual Jesús Cristo es el Salvador o es la salvación de Dios, que consiste en sacarte de tu estado en el cual te encuentras, que no puedes salir ni por una oración, ni por un responso, ni por pagar un purgatorio. Todas esas arandelas la inventa el hombre para que tu alma se conforte y los síntomas florezcan. Y entonces para el síntoma hay una solución, pero no se ataca la enfermedad. Por lo cual es necesario saber que solo por la muerte de Jesús Cristo en la cruz es que el hombre es libre del poder del pecado. Por lo cual, la gracia de Dios nos enseña que no hay intervención humana. Nadie puede pagar por ti una deuda, la cual pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que te tiene que aferrar a la fe de Dios, a la fe cristiana,
a la fe del Hijo de Dios. No tienes excusa. No hay excusa. Porque Dios es personal. La salvación no es colectiva, es individual. La salvación no es que si yo acepto, no. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas la salvación. Necesitas ser libre de esa enfermedad. Y la solución es Cristo. Así que podemos ver que en el Antiguo Testamento se llevaba un cordero. Llegaba el cordero al sacerdote. El sacerdote, la función que tenía y que él cumplía era que actuaba no como un intermediario. Escúchalo bien. El oficio de un pastor es un oficio, un llamado que Dios le hace a predicar. Si Dios me llama que yo te predique, que yo te enseñe, no es porque soy teólogo, no. Es porque mi oficio de pastor me hace comprometerme con lo que debo hablar acerca de Dios, conocerle en la intimidad para poder demostrar un camino. Así que llevaba al sacerdote el culpable, el enfermo, el pecador, la ofrenda. ¿Y qué hacía el sacerdote? Revisar que el cordero que le llevaban, que la ofrenda que le llevaran, cumpliera las exigencias que habían para aquella persona poder ser libre de ese poder del pecado. Así que la atención ya no se fija en el sacerdote. No, se fija en el cordero. Ya no se fija en la persona. No se mira a la persona, se mira a la víctima que va a ocupar el lugar del pecador. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar. Que su Hijo Jesucristo fue el que ocupó el lugar que tú y yo merecíamos por consecuencia del pecado. El sacerdote no actúa como intermediario. Entiéndelo. Por eso queda desvirtuado en la gracia la intervención de la Virgen María. Ella es la madre, sí, de Dios, no lo negamos. O sea, del Dios hombre, de Jesús. Porque recuerda que Jesús de Nazaret nunca dejó de ser Dios. Quien estuvo colgado en la cruz era Dios, ocupando tu lugar y el mío. Alguien dirá, ay no, pero no, Dios, Jesús. Es Dios. Su naturaleza de Dios nunca se perdió. Pero adquirió una naturaleza de hombre a través de la Virgen María. Por lo cual el que moría en la estaca era tu cordero. Era mi cordero. Era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí muere el sacerdote. El oficio del sacerdote, escúchalo bien, no del intermediario. A veces malinterpretamos la palabra al decir que un sacerdote era el intermediario entre la ofrenda y Dios. No, era su oficio, su responsabilidad. Porque el sacerdote no proveía el cordero. No era que habían corderos. Por eso Jesús se molesta cuando entra al templo y ve la venta de animales. Porque distorsionó totalmente el concepto de la gracia y la salvación. Quien debía llevar el cordero, preocuparse porque el cordero que llevaba era sin mancha, sin arruga, perfecto. El ofrendante era el que se preocupaba por el cordero. No el sacerdote. El sacerdote bajo su responsabilidad revisaba que el cordero fuera sin mancha, sin arruga y que cumpliera las exigencias que demanda la misma ofrenda bajo la ley. Así que el cordero, la ofrenda, es la que toma el valor, la importancia, el lugar del pecador.
y era la que moría en tu lugar. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Léelo por favor. Entiende, Cristo es tu todo, pero lo transgiversamos a decir, ya tengo la salvación, entonces comamos y bebamos, que ya somos salvos. Mentira del diablo, error doctrinal. Dice la Biblia en Primera de Juan 2:2, Él es, o sea, Cristo o Jesucristo, Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Mira que este pasaje que he traído de la Biblia Jerusalén, tercera edición, que es el que más se aplica a mi enseñanza y que te revela la verdad, te dice que Jesucristo era la víctima, el cordero, y moría no solo por tu pecado, sino por lo del todo el mundo. Todo el mundo necesita salvación. Toda la raza humana. Ay, que tú eres bueno. Sí, eso es un síntoma. Pero tu pecado es mayor, tu enfermedad es mayor. Ay, es que yo hago obras de caridad. Sí, eso es un síntoma. No, no te preocupes. Tú necesitas de salvación. Tú estás enfermo, estás en pecado. ¿Quién lo dice? Dios, tu creador. O si no hubiera dicho la Escritura, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, porque éramos malos, pero por los buenos sus actos los libra. No, la Biblia dice no solo por los nuestros, sino también por los del mundo. Es ahí donde la gracia nos enseña que nadie puede ser salvo por medio de un intermediario, sino Jesucristo, el único intermediario que hay establecido como Cordero de Dios, como la ofrenda por el pecado, se llama Jesucristo. No la Virgen María, no los santos, no. Eso no tiene base bíblica. Que tú lo quieras o el sacerdote X lo quiera disimular y lo quiera mostrar de X o Y manera, estás en un grave error. Te estás metiendo en un juicio porque estás adjudicando algo que no es y lo estás diciendo y titulando como la salvación porque tú lo crees. No. Yo no puedo hablar lo que yo creo. Yo hablo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que Jesucristo es el que salva. Tú eres salvo si aceptas o rechazas la ofrenda que Dios destinó. Esa es la enseñanza de la gracia. Dios destinó una ofrenda. Dios proporcionó una ofrenda por el pecado. Si tú vives una vida doble cristiana, has devaluado y desvalorizado la gracia que es de Dios por tu pecado. No has entendido que tienes que nacer de nuevo. Y tú naces. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿nace por qué? El que no nace del agua y del espíritu. El agua era, para ese tiempo, símbolo de arrepentimiento de los pecados. ¿Acaso Juan no llamaba a través del bautismo al arrepentimiento? Bautícese para perdón de pecados. Bautícese para perdón de pecados. A eso Jesús le decía el agua. El agua era la que traía arrepentimiento. El agua era la que traía la purificación. Y Juan dijo que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando tú recibes a Cristo, eres bautizado en Él. Eres sumergido en Él. Así que, entiende. No es por un buen ejemplo.
o un mal ejemplo que la gente se pierde? La gente se pierde porque no ha entendido que la salvación es para todos. No hay excusa de que tú llegues al cielo y le digas, Dios, lo que pasa es que, mira, ponle mucha atención. Había un pastor muy conocido en las redes y la embarró. Y Dios le dice, bueno, ¿y tú qué tienes que ver? No, pues yo lo vi y entonces yo dije, no, eso es pura paja. Si este que conoce y se cayó en su error. No, 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 eso es una estupidez, perdóneme la expresión. Tú eres salvo porque necesitas la salvación. Que aquel cometa el error, pues entonces no hayan empresas, porque resulta que hay gente que da malos ejemplos en el manejo financiero de una empresa. Entonces, cerremos las empresas, no creemos empresas. No, 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 no. O entonces el estudio. Hay gente que no aprovecha el estudio. Va al colegio y pasa por el colegio, pero nunca estudió, nunca es nada. Entonces, acabemos el estudio. Sí, porque como el estudio es malo, porque No, 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 tú vas solito y te labras tu destino y te labras tu vida, no por otro, sino porque tú ves que a través del estudio puedes ser un profesional. Porque a través de la empresa puedes traer una estabilidad económica a tu familia. Así que la salvación es personal. Tú la necesitas porque si la rechazas vas camino al infierno. Y si ya la aceptaste y estás dando un mal testimonio, revísate porque no has entendido qué es la gracia de Dios. Espero que sea claro. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Reina Valera, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios establece que hay unos de Él y hay otros personajes de ¿quién? Del maligno. Tú puedes tener el título. Tú puedes haber hecho la oración de fe. Pero con tus hechos estás negando la fe. En otras palabras, es como aquel que cree saber, pero está cometiendo errores. Como el que toma un vehículo. Tú eres un vehículo, tu vida va en un vehículo. Y resulta que el que va en el vehículo coge una curva a 200 kilómetros. ¿Tú crees que quedará alguito de ese vehículo? Yo creo que quedarán las partecitas y la placa entera. No queda nada. Así pasa. Tu vida va desbordada. Aleluya, gloria al Señor. Y levanta las manos y todo el mundo, ay, no, qué hermosura. Pero eres un tramposo. Eres un ladrón. La gente dice, ay, no, 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 mire, mire, no se junte con ese, porque ese es un pícaro. Ese es un malo, un perverso, un dañado, no lo haga. No, 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 no. Entonces por eso, ay no, la salvación es mala. No te engañes. Tu síntoma ha tomado más fuerza que tu enfermedad. Tu saber ha tomado más fuerza. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 9. La gracia enseña como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La gracia es el llamado de Dios. Dios llama y dice, oye, ven, yo te quiero dar mi gloria. Yo te quiero dar mi excelencia. Yo te quiero dar el poder y la naturaleza que puede destruir al pecado, a la enfermedad, a la crisis económica. Soy yo, no está en ningún otro lado, sino en mí. Eso está diciendo Dios. Sigamos leyendo. Por medio de las cuales, dice 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo
1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina se nota. Se nota en tu mirada. Sí, se nota. Se nota en tu hablar. Si tú miras morbosamente a una mujer, creo que no estás aprendiendo de la gracia. Creo que no estás aprendiendo del porte que debes tener de tu nueva naturaleza. Estás defraudando. Hay hijos que son vergüenza del padre. Deshonran al padre, pero ellos creen que están bien. Y hay gente que los sigue y los aplaude. Perdóname, la honra yo no la doy porque la merezca. La honra yo la doy porque Dios me dice que a través de la honra yo soy beneficiado. Yo soy prosperado. Yo soy honrado. Y si doy honra y respeto, Dios me honra. Y los demás me respetan. Es que ese es el principio. Yo doy, no porque la gente me mire. Yo doy porque merezco recibir. Recibir. Sigamos. Partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que la gracia enseña, sí, que para tú poder portar la naturaleza de Dios, debes renunciar. Hay gente que es, como dijera, terrorista, indolente. Sí, pueden predicar y vivir vidas horribles. Estafar a todo mundo, engañar a todo mundo, pero tú los ves predicando y esos son, unos ángeles de Dios. Pero cuando llega el día del llamado, Jesús pasa y lo mira y dice, oye, ven amigo, ¿quién te dejó entrar? No, yo en tu nombre hice milagros, yo en tu nombre hice proezas, yo en tu nombre hice y deshice. Y el Señor dice, no te conozco, hacedor de maldad. Quisiste portar una naturaleza divina, pero no huiste, no dejaste la corrupción del mundo. Tu concupiscencia te pudo más que la naturaleza que yo te quise dar cuando te ofrecí la gracia. Suena duro el mensaje, pero es la gran realidad. Suena duro el pasaje, pero es la verdad. La Biblia dice en versículo 5 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Léelo ahí, Reina Valera. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea que la gracia Dios la da y tú debes poner de tu parte, sí. No para ganártela, porque Dios te la da, pero sí para cuidarla. O sea que la salvación se pierde. No se obtiene, es diferente. Tú no la obtienes, porque Dios te da una naturaleza para que la vistas, pero debes renunciar a la corrupción. Si no renuncias, pues no te has vestido de la naturaleza de Dios. Que no has puesto diligencia, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire que Dios te va llevando en una cadena. En un más a más. No en un más a menos, no. Y un menos a menos y menos. No. Revísate. ¿Qué evangelio te predicaron? Ven a Cristo que Él te da todo. Oh, sí. ¿Tú qué quieres? ¿Finanzas?
recibe lo que Él te da. No, tú tienes que primero buscar el reino de Dios, porque los ricos también van al infierno. Sí, no van al cielo. No es por lo que uno tenga que se muestra lo que Dios hace en uno. Se muestra es por lo que uno habla, por lo que tú ves, por lo que tú dices, por la prudencia que hay. Son cosas que pertenecen a la piedad. Y la Biblia es clara en decir, porque estas cosas deben abundar en vosotros. Mire lo que dice el versículo 8, segunda de Pedro 1:8. Ahí estamos en ese pasaje. ¿Qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué tienen que hacer? Abundar, abundar. ¿Abundan por qué? Porque tú pones solicitud, diligencia, renuncias. ¿No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? O sea que la gracia manifestada de Dios para salvación te enseña que solo en Jesucristo hay el conocimiento para tú poder obtener la abundancia y no a dejarte hacer y ser ocioso. No, para nada. Dice la Biblia, versículo 9. Aquellos que no han entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la suma de la ley. No. Sí, puro ilegalismo. No. La gracia de Dios es su amor, su bondad, su misericordia. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Peor, es ciego. Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire que Dios te limpia del pecado, de la enfermedad del mundo. Pero tú debes andar en la gracia de Dios. Y es que dice la Biblia, y es que la gracia enseña y comienza a dar claridad que hay poder moral en el que se encarnó Jesucristo. O sea que al morir en la cruz, no fue que Él muere como pecador, sino muere hecho pecador. Es muy diferente. Es muy diferente de que se me acuse a mí de algo, a que yo me solidarice, me vuelva solidario de alguien. Jesús se vuelve solidario de nosotros y carga el pecado sobre él. Se le echa el pecado sobre él. Así que la moralidad de él en ningún momento se pierde, en ningún momento se ve afectada. Por eso Dios afirma e insiste que la gracia no es una doctrina, sino el poder moral de cambiar a quien acepta la manifestación que es la salvación, donde el cambio moral que Jesucristo realiza a todo aquel que pone su confianza en él. Y no me diga que le repita, porque no lo anoté. Así que la enseñanza, en otras palabras, es aceptar de Dios el discipulado. ¿Tú sabes qué es un discipulado? José, yo creo que sabe qué es un discipulado. Un discipulado es ir y recibir unas enseñanzas básicas y primarias de la fe. ¿Y cuánto tiempo duró? 6 meses. ¿Sí o no? 6 meses. Asistiendo todos los sábados a la iglesia. ¿Tú quieres morir a esa naturaleza? Hermano pastor, es que yo miro una mujer y le siento una atracción y me quedo mirándola y la desnudo. Si usted viera, hermano, es
que no, tienes que morir a ello. Sí, eso no corresponde a la fe. Es que tú para todo usas expresiones. No llamas a la gente por su nombre, sino usas el apelativo. A toda hora se dice el uno al otro homosexual. Y usted me entiende qué palabra. Y no la voy a pronunciar. Y la pronuncian cada nada. Y la dicen cada nada. Hay inconsciente, ¿sí? O sea que tú estás considerando y estás desvalorizando a la otra persona porque tú consideras que es un homosexual, porque con una sola palabra lo dices. Y el diccionario de la Real Academia dice claramente que es. Hay inconsciente. Bueno, pues entonces tome conciencia, porque vas rumbo al mundo por decir palabras truaneses, desagradables e impías. Eso corresponde a la vanagloria del mundo, al léxico del mundo. La gracia te enseña, en otras palabras, que debes aceptar de Dios el discipulado, el comenzar a aprender para desaprender lo que el mundo ha introducido en el ser humano, que se llama pecado. No es que no he podido, pastor, pues porque no has tomado conciencia que vale más la obra de Cristo que tu mirar, que vale más la obra de Cristo que tu hablar, que vale más la obra de Cristo que lo que tú haces, que vale más la obra de Cristo que lo que tú puedas ganar. El Señor Jesús muy claramente le dijo a sus discípulos, Mateo 28, 19 y 20. Le dijo a quienes, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas. ¿Qué le dijo? A sus discípulos. O sea que Jesús tuvo discípulos, sí. La gracia hace discípulos, sí. Así de sencillo. ¿De dónde? De todo el mundo. Bautizándolos. A algún hereje llamado teólogo, no digo más, o sino que bonche se forma, que el bautismo no existe. ¿Cómo que no existe? Pablo lo menciona, Jesús lo ordena. El bautismo es sumergir a algo dentro de algo. Y lo que Dios quiere es que tú aceptes la gracia de Él, ¿sí? Y te sumerjas en Él, como este mano abraza al puño. Lo sumerge, lo mete, lo introduce. Y si tú ves una mano abrazando a otra. Pero ¿qué tiene adentro? La gracia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que otros quieran poner arandelas, que solo Jesús, porque Pedro le habla a judíos y les dice, mire, ustedes creen en Dios, porque Él les ha hablado que va a enviar al Mesías. Ustedes creen en el Espíritu Santo, porque Joel lo anunció. Ahora, este hombre, el Hijo de Dios, hecho hijo de hombre, que ustedes crucificaron, es el Mesías. Acéptenlo y bautícesen en la gracia de Dios. Jesús. Por eso habla Pedro del bautismo en solo Jesús. Porque es que Jesús es la gracia de Dios que se manifestó, se encarnó, se encarna para sacar al hombre del estado en que está, que es la salvación, y le enseña que debe ser discípulo de Dios. ¿Se lo explico más? Consigue una plastilina. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que os he mandado. O sea, Jesús hizo recomendaciones, sí. A través del Sermón del Monte. A través de los milagros. A través de los prodigios. A través de andar de un lado al otro, pasemos a la otra orilla. Sí, ellos habían recibido. Tanto así que les pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y
Pedro contesta, no quién es el Hijo del Hombre, sino quién hay en el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, el Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor indica a sus discípulos, y la gracia te indica que debes ser enseñable, o sea, constituirte un discípulo. Alguien dice, es que yo no leo la Biblia, yo leo un capítulo y leo dos, no entiendo. Necesitas la gracia. La gracia es la que te permite leer y entender la Biblia. Tú no puedes leer el manual de un autor sin conocer al autor. Tú no puedes conocer el manual de un vehículo si no manejas el vehículo. Si yo le dijera a mi hija, hija, hágame el favor, páseme del carro en la parte de abajo del timón, la fusilera, le aseguro que me hará una cara como diciéndome, no lo conoce. Así pasa aquel que quiere hacer las cosas de Dios a su manera, como la alabanza a mi manera. Y ahí salió mi hija y me dijo, ¿cómo dice yo? Así, bueno, algo así. Entonces, la gracia indica que debes tú hacerte un discípulo. Que hay una importancia en ser enseñado y recibir la enseñanza. No te pierdas. No te vayas al mundo porque no quieres oír de la gracia. No, a mí hábleme de pactos. A mí hábleme de ofrendar. No, ofrendar no, eso es del diablo. No, a mí hábleme de éxito. A mí hábleme de que sí, yo necesito tener una sanidad interior, hermano. Hábleme de eso. Ay, a ver, endúlzame el oído, hermano. Endúlzame el alma. Mi conducta endúlzala, que no es mi culpa. Es la culpa de él. No yo, no él, él. Y así hizo Adán con Eva. Eva hizo con la serpiente. La serpiente miró para todo lado y dijo, uy, carajo, no hay a quien culpar. Debe ser enseñado. Ellos habían oído al maestro. Lo habían visto en su tiempo. Lo habían visto andar como maestro. Así que la palabra que ellos reciben es la que deben enseñar a otros. Ahora alguien me dirá, pero es que Tito 2:11, esa palabra enseñar no es la misma palabra griega que se usa en Mateo capítulo 28, versículo 19. No es la misma. Pero la connotación, la raíz es la misma. Es poner atención para luego replicar. Eso es la gracia. Poner atención para luego replicar. Si no pones atención, no puedes replicar. Si no conoces del tema, no lo puedes replicar. Así que la gracia es poner atención, ya que la gracia tiene su propia voz y la gracia es hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Dios. Así que indica que instruyendo disciplinadamente, en otras palabras, la gracia nos enseña la forma en que el ser humano puede entrar a ella y al cielo. Si tú no la entiendes, es el ABC, la primera vocal de la vida cristiana, la gracia. Entonces déjame decirte que estás leyendo mal. Estás leyendo mal tu vida cristiana. Estás leyendo mal tu vida como persona. Estás leyendo mal todo. Mire lo que dice Tito 2:10 al 14. Porque la gracia de Dios, que trae la salvación a todos los seres humanos, se ha manifestado discipulándonos a renunciar a la impiedad
y a los deseos mundanales de cosas prohibidas, y a vivir en este mundo prudente, justa y reverentemente, porque esperamos anhelante la realización de nuestra bendita esperanza. Quiere decir la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos del poder de toda injusticia y purificarnos como pueblo especial de su propiedad, un pueblo anhelante de hacer buenas obras. Y es que la gracia tiene su voz. Isaías 1:16. ¿Qué dice Isaías 1:16? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Léelo otra vez. La gracia tiene su voz que dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Así que la gracia, que es la bondad, produce en la persona que acepta a Jesús como Salvador el dejar, abandonar lo que es malo, y libra a todo aquel que entiende los alcances de la misericordia de Dios para dar paso a la adquisición en la vida de la virtud que caracteriza la vida cristiana. Cuando tú vienes a Cristo, tu vida es purificada por Él. Y es purificada de tal forma que quien es limpio es porque ha conocido a Jesús. Por eso yo te invito a que lo conozcas. Yo le invito a que tú te enamores. Yo te invito a que tú vengas y le digas a Él: Señor, te necesito. Señor, te anhelo. Señor, no quiero que tu ira me mire desde el cielo y me haga ser un enemigo tuyo. Señor, yo te quiero conocer. Así como Saulo de Tarso, que conocía perfectamente la ley, que sabía de un Mesías, pero no lo conocía porque no se había hecho real a su vida. Yo quiero, Señor, que te hagas real así como Saulo, que puedo conocer, pero no entender, que puedo oír, pero no ver, y que mis oídos se han cegado, mis ojos se han cegado para ver la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por favor, Señor, escucha mi oración. Líbrame de este estado en el cual estoy de amargura. Sí, algún día hice la oración de fe y estoy tan amargado, tan atribulado, me siento tan miserable que veo que Dios no me ama, que Dios no me mira. Pero hoy te quiero decir: Dios te ama, ha dado su gracia. Ven a la gracia de Dios. Jesucristo el Señor, que se ha manifestado, que se ha hecho real para salvarte. Tú quizás no lo has conocido como lo debes conocer, pero hoy Él te da la oportunidad. Ven a Él, acéptalo, recíbelo, enamórate. Jesucristo es todo y el todo para nosotros. Si no lo aceptamos a Él, no puede venir el glorioso Espíritu Santo a tu vida. Y eso es lo que te tiene mal. Hoy mi esposa me compartía algo que me llamó la atención. En todos los hombres de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hasta el mismo Señor Jesucristo, hubo un tiempo en que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, no en ellos. Y hablo de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, no de la parte divina, porque debemos entender que en Él operó la parte divina, la parte humana, pero por la parte humana debía ser, dice Pablo, igual y semejante a nosotros. Por eso pudo padecer y sufrir la muerte de la cruz, la muerte física.
y la muerte espiritual. La muerte física es cuando dejamos este cuerpo. Y la muerte espiritual es cuando nos alejamos de Dios por causa del pecado. Por eso él gritó, Padre, Dios mío. No Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se aleja de su Padre y lo llama su Dios. La naturaleza humana clama a Dios. Y Jesús en la cruz del Calvario es el mismo reflejo de tu naturaleza y la mía clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa es la consecuencia del pecado. Así tú hayas hecho la oración de fe, tú no has conocido al autor de esa gracia. Por eso yo te invito y dile, Señor, te quiero conocer. Señor, me quiero enamorar de ti. Señor, no quiero recibir más doctrina de figuritas, de enseñanzas motivacionales, donde me suben el ego y me suben allá a la estratosfera. Pero cuando llego a mi realidad, la estratosfera se esfuma y vuelvo a quedar en el piso porque nunca subí a ningún lugar, sino solo fue un engaño. Hoy yo te quiero conocer. Hoy yo quiero que tú te hagas real a mi vida. Hoy yo quiero que tú te manifiestes a mi vida. Oh Padre Celestial, clamo por cada persona que me ve. Te pido, Padre, que sientan el fuego de tu gloria. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto heredamos de Adán. De justicia, pues Jesucristo es quien nos libra del poder del maligno, del poder del pecado. Oh Espíritu de Dios, fluye a través de estos medios, fluye a través de estas redes sociales, trayendo libertad, Señor, trayendo poder, trayendo unción, Padre. He hablado tu palabra, Señor. Confirma tu palabra en cada persona que me ve. Confirma tu palabra en cada persona que me escucha. Confirma tu palabra, Señor. Sácalo, Señor, de ese estado en que se encuentran. Permite, oh Dios mío, que ellos puedan decir, oh Jesús de Nazaret, necesito un encuentro contigo. Necesito darle un rumbo diferente a mi vida. Necesito darle un rumbo diferente al camino en el cual voy. Oh, algún día te acepté, pero me siento vacío, me siento hueco, me siento solo, me siento desamparado. Pero tú has prometido otra cosa. Tú has dicho que si vienes a mi corazón, nunca tendré ninguna cosa que es del mundo, ni tendré tristeza, ni tendré aflicción, porque la paz de Dios llega a mi corazón y lo llena de tu gloria, porque la paz de Dios llega a mi corazón y lo llena de su presencia, porque la paz de Dios inunda todo mi ser. Oh Padre Celestial, rompe toda cadena. Oh Padre Celestial, rompe toda ligadura. Mira aquella persona que me ve, que Padre pone en tela de juicio todo lo predicado. Convéncela por tu poder, convéncela por tu amor. No permitas que se pierdan, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador y es el que nos libra del poder del pecado y de la muerte y nos traslada a la luz que eres tú, Señor. Glorifícate, Padre amado. Espero que este mensaje haya sido claro a tu vida y que tú no estés como Romanos 1:18. Vuelvo y te repito, tú puedes hacer la oración de fe, pero si demuestras con tu vivir algo contrario, Romanos 1:18 es para ti. Mira, ¿qué dice Romanos 1:18? Ponlo en pantalla, hijo. Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Ten cuidado. Tú puedes decir, sí, yo recibí a Cristo, yo lo acepté, pero ¿qué estás mostrando con tu vivir?
lo contrario. Ay, hermano, estoy en el proceso de sanidad interior. Siga así. Y mientras estás así, Dios te dice que su ira es desde el cielo por la falta de respeto que la gente tiene y la injusticia en que viven. Ay, es que estoy en el proceso. Vives. Ay, es que vives. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Y los sentimientos te ayudan. Sí, ay, no, mi conducta se merece, hermano. O es porque resulta que mi papá y mi mamá hicieron. Y entonces, eso es basura del diablo. Si tú vienes a Cristo, Él quita eso, lo rompe, lo destruye. Y tú tienes que entender que fue destruido, pero tú tienes que renunciar. Ahí entonces entra la sanidad interior. No, entra el conocer la verdad. Porque lo que te hace libre es la verdad, es la palabra. No es una mentalidad de que vas en un proceso. No. Vamos en un conocimiento como la luz de la aurora, de día en día, hasta que en tu vida florece totalmente Cristo. Pero vas como la luz de la aurora, no como las tinieblas. Las tinieblas se desvanecen y aparece la luz de Cristo. Gracias por escucharme. Espero este programa sea de bendición a tu vida. Compártelo. Espero no ser molesto, sino que Dios sea obrando en tu vida y ponga en tu vida el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.